Lo que no dice la lección, como una contribución a la misma. El libro de Juan, más testimonios acerca de Jesús. Lección 6. La samaritana conocía los 5 libros de Moisés, no era neófita. No entiende lo del agua. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Pero sí entiende cuando Jesús le dice lo que ha hecho. Le dice, me parece que eres profeta. El testimonio de la mujer del pozo mediante el cual creen algunos, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y luego el testimonio de Jesús, y creyeron muchos más de la palabra de él. Recordemos que para los samaritanos y los gentiles no es el mensaje del reino. Es decir, para ellos no es el mensaje del reino de los cielos se ha acercado. Pero a la mujer del pozo le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Estaba hablando del lugar donde se adora, el templo, el santuario. Y el santuario de ellos carecía del arca. Juan el Bautista da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. A Juan le dijeron quién era Jesús. El mismo que le reveló a Pedro de quién es Jesús. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así es que la aceptación de Jesús, el Cristo, en la vida de cualquier persona es por revelación, mediante el llamado, que inmediatamente nuestro ser responde, habla que tu siervo oye. Pero a algunos no se nos ha sido revelado. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Como, ¿quién es el mayor? ¿Quién tiene la mejor posición? ¿Quién predica mejor? ¿Quién ora mejor? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? La parcialidad entra en juego, en seguir a alguien o formar grupos. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté y Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. Así es que ni el que planta ni el que riega cuentan para nada. Dios que hace crecer es el que cuenta. Dios es el que hace crecer. Dios es el que revela. Los sacrificios en sus inicios son de ofrenda quemada para acercarse a Dios. Pero en Génesis 22 es un sacrificio sustitutivo por Isaac. Con él se inicia este tipo de sacrificio, que más tarde con Moisés sería no sólo el sustitutivo, sino el expiatorio, lugar santo y lugar santísimo respectivamente. El sacrificio de un cordero como el de la Pascua. Y tomarás de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y la comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová.
Y la sangre os será por señal en las casas de vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. O el de los sacrificios diarios del templo. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo, y le dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. También los sacrificios en la culminación de los servicios en el santuario, el día de la expiación, que demuestra el perdón, expiación de los pecados perdonados del pecador, y la remisión del pecado, expiación del santuario de todo pecado, impureza, y la transferencia al macho cabrío. El sumo sacerdote debía tomar 2 machos cabríos como la ofrenda por el pecado. Uno de los machos cabríos era sacrificado en expiación por el pecado del pueblo de Israel, Levíticos 16:15, mientras que el otro macho cabrío era llevado, habiéndosele transferido antes todos los pecados de Israel, y luego era liberado en el desierto, Levítico 16:20 al 22. De esta manera Dios lidia con los pecados, quita y transfiere. El pecador lo hace justo por un solo día, y el pecado es llevado lejos, remitido lejos, no más en el pueblo, ni en el santuario. Jesús le dice a sus discípulos que prediquen el reino de los cielos se ha acercado únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, a los de su propia creencia, que tenían la ley y los profetas, pero les advierte, mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Es decir, predicar que el reino de los cielos se ha acercado es controversial. Va a levantar parcialidad, prejuicio, odio. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió. Y en esta ocasión, habla del pan de vida. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración en Mateo dice así. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aceptación y rechazo dependen de nosotros mediante la decisión de nuestro libre albedrío, pero el llamado es el que importa, mediante la revelación, y ello implica obediencia, arrepentimiento, sumisión. Habla que tu siervo oye. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En otra parte dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El testimonio del Padre acerca de su Hijo está registrado en ocasión del bautizo de Jesús, por agua, Juan el Bautista, y por el Espíritu. El Espíritu en forma de paloma se posa sobre él. Y dice el Padre: Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Así también nosotros, dos bautizos deben ocurrir en nuestras vidas, el del agua y del Espíritu, y solamente así podemos clamar: Abba, Padre. Y la otra ocasión es en la transfiguración. Dice: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd su palabra. En esta ocasión, en vez del testimonio de la multitud, le vamos a llamar el testimonio de Jesucristo. Juan, estando en la cárcel, envía discípulos a Jesús para preguntarle. Dice: Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, la buena noticia. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. No le dice que yo estoy haciendo esto. Le repite lo que está escrito en Isaías. La palabra. Dice Isaías: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Jesús clama y dijo: El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en él, en mí, no permanezca en tinieblas. Es decir, son uno. El Padre y el Hijo son luz. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra es del Padre. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, el que me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, es palabra de vida. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Es decir, Él expresa y hace lo que el Padre quiere. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Les dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es de que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esa es la razón del por qué dice: Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, de que ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis.
su palabra, la del Padre. Este es el testimonio de Jesucristo acerca del Padre. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.